con la ayuda de nuestro invitado, es el doctor Rómulo Reaño Novoa, es médico oncólogo pediatra, él trabaja en el INEN y lo saludamos a la distancia. Doctor Reaño, gusto de saludarlo. En la mesa de encendidos está Noemí Mamani, Sara Abusabá y Jorge Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, doctor Huerta. Un gusto compartir con usted este momento. Doctor, la pregunta va directa. A ver, sabemos que en el Perú son 1.500 casos más o menos de cáncer infantil que se descubren cada año, 1.500 hogares que se ven, carambas, movidos por este diagnóstico. La pregunta es directa. ¿El cáncer infantil tiene manera de prevenirse? ¿Tiene manera de detectarse temprano? El cáncer infantil sí tiene maneras de detectarse tempranamente y en muchos casos está destinado o está guiado por un control o un seguimiento o ubicación de algunos síntomas en particular distintos a fin de poder hacer un mejor diagnóstico. Perfecto. Y quizá que debí plantear mejor mi pregunta. En los adultos, por ejemplo, hablamos de prevención o prevención primaria, cuando uno deja de fumar, mantiene un buen peso, come sano, o no se expone a la luz del sol. Es decir, la prevención es no exponerse a elementos que se sabe que causan cáncer para que no se produzca el cáncer, ¿verdad? Lo que llamamos prevención primaria. Y luego está la detección precoz, que es la detección secundaria. Entonces, el cáncer infantil no tiene prevención primaria, no hay manera de prevenirse, digamos, de su raíz. En buena cuenta no, pero por ejemplo tenemos información en algunos casos, por ejemplo padres que han tenido diagnóstico oncológico, como el caso de los tumores oculares, como el retinoblastoma, donde si ya se cuenta con un antecedente genético o un antecedente de este diagnóstico de repente en la mamá y de repente en el papá, esto es identificable, aconsejable desde el punto de vista genético porque existe una probabilidad no menor de poder contraer esta enfermedad. Sí, pero igual no se podría hacer nada, ¿no? Porque, caramba, sin duda que no. Lógico. Muy bien. Doctor, permítanos hacer una pausa. Vamos a tomar una brevísima pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora y cuando regresemos entonces, sabiendo lo que nos ha dicho, que la prevención primaria lamentablemente no existe para el cáncer infantil, vamos a centrarnos en consejos para los padres de familia, en cuáles son esos signos que usted nos ha dicho de que podrían indicar que hay un cáncer que ya se está desarrollando, es decir, detección precoz. Regresamos. Estamos conversando con el doctor Rómulo Reaño Novoa. Él es médico oncólogo pediatra. Su trabajo es atender a los niños que tienen cáncer. Le trabaja en el INEN y estamos tratando de responder dos preguntas. Uno, ¿es posible prevenir el cáncer? Así como en los adultos se puede prevenir comiendo sano, no fumando, etcétera. Y segunda pregunta, ¿es posible detectarlos temprano? ¿Hay cánceres infantiles que se pueden detectar temprano? Ya el doctor Reaño nos dijo que lamentablemente la prevención como tal no existe en el cáncer infantil, pero sí nos dijo hay muchos signos, pistas que pueden indicar de que un cáncer infantil se está produciendo. Doctor Reaño, ¿cuáles son esos tipos de cáncer que los padres de familia que nos escuchan en este momento deben estar atentos? Bueno, el primer diagnóstico siempre es leucemia por cantidad o por frecuencia. Recibimos cerca de 600 leucemias anualmente, o sea, a rango de 2 por día, por decirlo de una forma. Los síntomas más frecuentes en el caso de la leucemia casi siempre va a ser la fiebre persistente. Nadie escapa o ningún niño escapa de un proceso febril. Es usual, es común un proceso respiratorio. Sin embargo, este proceso febril, cuando persiste asociado a adenopatías o a bultito o a bolitas en el cuello, que como lo conocen los papás, dolores articulares y luego se asocia a anemia, tenemos que empezar a pensar de que este paciente probablemente puede estar presentando un problema mieloproliferativo o en este caso una leucemia aguda, ¿no? Que se puede identificar en la consulta persistente pediátrica. Entonces, fiebre persistente, niño que no mejora, una semana, Correcto. 10, 12 días enfermito con fiebre y se va empeorando, ya los padres deben llamar la atención y no esperar, ya le va a pasar, ya le va a pasar. Otra enfermedad. Correcto. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza sí. Cuando se asocia o es que te despierta en la noche o asocia a vómitos o asocia a alteraciones visuales, es ominoso y por ende debe tener otra enfermedad, para ir avanzando rápido. Otra enfermedad las tumoraciones en el abdomen, cuando los papitos bañan a los niños y encuentran alguna masa, de todas maneras tienen que ir a control pediátrico. ¿Otra?
el dolor de huesos. Casi siempre se asocia o piensan en el dolor de huesos del crecimiento, pero el huesos o el dolor del crecimiento casi siempre es en ambos lados. Mire, y no requiere medicación. Y hay una que es que cuando el bebito está recién nacidito y le toman fotografías o lo miran, a veces el ojito, claro, el ojito se ve como blanco, como ojito de gato. ¿Qué puede indicar eso, doctor? El reflejo blanco en el ojo indica que probablemente puede estar desarrollando una enfermedad llamada retinoblastoma, que es un tumor en la retina. Muy bien. Entonces hay algunas pistas: fiebre persistente, un niño que no mejora, esto del ojito de gato en los recién naciditos, en los chiquitos pequeños, palpar algo raro en el abdomen. Entonces hay cosas que los padres pueden hacer. Sara, quería preguntar. Sí, Elmer, gracias. Doctor, según las estadísticas del total de pacientes que llegan al INEM, 65% vienen de provincia y en su mayoría del norte del país. Me pregunto si hay algún factor de riesgo en particular, no sé, en el norte de nuestro país, o en general no hay factores de riesgo que uno pudiera decir, bueno, mi niño es más vulnerable a poder desarrollar algún tipo de cáncer. Sin duda llama la atención, y no es de ahora, sino ya hace algún tiempo, algunas zonas en particular, casi siempre podría decir que está asociado al tipo de trabajo, a los materiales que puedan estar expuestos los pacientes, pero no, sí es considerable, no obstante, no es grandemente o masivamente. Es cierto que no hay alguna causa identificada, pero sin duda es motivo para poder hacer algún estudio más grande en cuanto a las causas y a la localización de estos pacientes. Correcto. Doctor Reaño. Sí, Jorge. Doctor Reaño, le saluda Jorge Rodríguez. ¿Cuán importante es incentivar la cultura de la donación y cómo vamos caminando en ese sentido? Muchos de estos niños requieren con urgencia un donante, doctor Reaño. Sin duda, la cultura de la donación de sangre es una cultura que, si bien va avanzando en nuestro país, aún todavía tenemos muchas tareas por resolver. Todos los pacientes, en cuanto a su tratamiento, casi siempre requieren soporte transfusional, es decir, sangre, plaquetas. El proceso de la donación y la donación en sí no afecta ni daña al donante, y por ende siempre se les invita en mayor y menor medida a poder unirse a las campañas que hace, por ejemplo, el Banco de Sangre de nuestro hospital, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, como las que hace el Instituto Nacional del Niño de San Borja, a poder donar y poder facilitar y ayudar en el tratamiento de estos pequeños. ¿Noemí? Doctor Reaño, es importante, sí, doctor Huerta, doctor Reaño, es importante entender que nosotros también podemos ayudar a esos pequeños con cáncer, y para eso también necesitamos conocer cómo es el tratamiento de un pequeño con cáncer. ¿Es similar al de un adulto? Y otra consulta, ¿la esperanza de vida en un niño con cáncer es diferente de repente a la de un adulto, tal vez por su condición de ser más joven? Los tratamientos, en el caso de los niños, en realidad guardan bastante relación con el tratamiento en los adultos. De repente, el tiempo, las formas, la enfermedad es completamente distinta. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta y el pronóstico, sin duda el pronóstico es un poco más auspicioso en el caso de los niños, por varios motivos. Puesto que los niños suelen tener una mejor resistencia, una mejor aceptación en el tema del tratamiento, toleran de mucha mejor forma los tratamientos que les podemos administrar, y la esperanza, por ende, de sobrevida es mucho mejor, inclusive en los estadios avanzados, ya que 65% de los pacientes que llegan a nuestra institución son estadios avanzados. Estadios avanzados llegan ya lamentablemente mucho más difíciles de controlar. Doctor, en las últimas semanas hemos estado escuchando de falta de medicamentos. ¿Cómo están ustedes en la unidad? ¿Tienen medicamentos? Las paraginasa, por ejemplo, faltaban varios medicamentos. ¿Cómo están en eso? Sin duda contamos con la medicación, no en abundancia, pero tenemos a la hora que nos toca solicitarlos. Entiendo que esta situación es delegada o es administrada o es evaluada por una entidad, Cenares, que va pues mucho más allá de lo que yo pueda de repente explicar. Claro, eso es. Usted es un médico asistente que da su trabajo diario, y gracias por todo el trabajo que le da a los niños. Le preguntaba esto porque
muchas veces ustedes allí en la sala no tienen los medicamentos y esa ya es responsabilidad del director del hospital, de los administradores que trabajen con Senares, pero me alegra que usted diga de que en este momento entonces no hay carestía de medicamentos. En ese momento contamos con los medicamentos que necesitamos y eventualmente si es que faltara tratamos de ver la forma y de conseguirlo de alguna u otra para que los pacientes no puedan perder su tratamiento. Correcto, fabuloso. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por todo el trabajo que ustedes hacen con los niños con cáncer en el INE. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. El doctor Rómulo Reaño Novoa, compañero, pues mira, trabajar con cáncer infantil es muy, muy difícil. Habíamos escuchado que habían falta de medicamentos, pero me alegra que el doctor diga que por la hora por lo menos no hay. Cuando él dice que hacen todo lo posible, a veces faltan las medicinas, tienen que los familiares llamar a familiares en Estados Unidos, mándenme la medicina. Sí. Ojalá que eso no suceda y eso es responsabilidad del director del hospital.